Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Con el placer de saludarle, damos inicio a su espacio Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Llegamos a nuestro programa 457. Agradecemos a las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que siguen esta transmisión. Y como de costumbre, le invitamos a participar con sus comentarios a propósito de los temas que aquí se abordan, las inquietudes, las dudas para nuestros expertos. Todo lo recibimos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Canal 44 TV. Y además, a su disposición nuestro WhatsApp. También recibimos sus comentarios por esta vía en el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. A la espera de sus comentarios, pues le comentamos que nuestro tema central de hoy es efectos de COVID-19 grave y sus repercusiones emocionales. Y estaremos entrando en materia. Es que los expertos advierten de depresión grave o moderada como uno de los efectos colaterales de la pandemia. La exposición prolongada a una situación tan estresante, incierta y excepcional como la COVID-19 puede generar en muchas personas un desgaste o agotamiento emocional que tiene que ser atendido. Una investigación revela que la salud mental o emocional de niñas y niños pues era peor que antes de la pandemia, pero con la pandemia se ha agudizado la irritabilidad, el apego y el miedo. En China detectan el primer caso mundial de gripe aviar H1N1 en humanos. También lo estaremos comentando con usted. Acompáñenos, pues ya entramos en nuestros temas de hoy. La pandemia de COVID-19 agudizó los problemas de salud mental, principalmente depresión y ansiedad. La depresión, principal causa de discapacidad, era la advertencia que hacían los organismos de salud internacional antes de la pandemia COVID-19, además de que los costos que ocasiona a los sistemas de salud y laboral del mundo son excesivos. La falta de una atención integral a la salud mental pronosticaba una situación aguda. Hace 4 años, la OMS señalaba que más de 300 millones de personas en el mundo sufría depresión y 260 millones tenía algún trastorno de ansiedad. Sin embargo, con la pandemia COVID-19, estos datos pudieron haberse multiplicado. Ambos factores comenzaron a repercutirse en cada sector social. Diversos estudios muestran que los profesionales de la salud padecen un estrés agobiante crítico por los diversos factores que han vivido en este tiempo de la emergencia sanitaria internacional. Aunque les cuesta trabajo ser llamados héroes de la salud, las y los profesionales de la medicina se han enfrentado a situaciones complejas y estresantes que retan los mecanismos de regulación emocional y capacidad de adaptación a la vida cotidiana para mantener un estado de salud mental óptimo, señala un estudio. A 1 año y medio de la pandemia COVID-19, las y los especialistas han vivido sensaciones de impotencia, incertidumbre, frustración, miedo ante la COVID-19 y muerte por esta enfermedad. Además de que se enfrentaron a la estigmatización social, la falta de equipo, así como los estrictos procesos de bioseguridad, el uso del equipo protector, aislamiento y seguir todos los protocolos para evitar contaminarse y el temor de contagiar a la familia. La ansiedad y la depresión también sacudió a la población. Incluso hay personas que aún se resisten a salir de su casa por temor a contagiarse del virus SARS-CoV-2. Desde años atrás ya se advertía de estos problemas de salud que se avecinaban principalmente en la cuestión emocional, debido a que los sistemas de salud han invertido poco para dar una atención integral a los problemas de salud mental.
La cuarentena, el aislamiento y el encierro también llevó a que se agudizaran los trastornos del sueño, del apetito, reflejándose también en molestias estomacales o intestinales, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, sentimientos de ansiedad y cansancio continuo, todo por la pandemia COVID-19, informó Isaura López Villalobos. En el último año, niñas y niños desplegaron una gran capacidad lúdica. Niñas y niños juegan a ser médicos, a perseguir el virus zombie, a encontrar científicos que crean vacunas. Así se involucran como agentes de cambio del mundo que los rodea y de esta forma elaboran sus emociones. El juego funcionó como un escudo protector de la salud mental de niñas y niños entre los 3 y los 12 años. De esta forma le hicieron frente al confinamiento y al distanciamiento físico. Sin embargo, poco antes de cumplirse el primer año de pandemia en Argentina, ya se empezaban a observar signos de agotamiento. Ya empiezan a tener estados de mayor irritabilidad, mal humor, enojo, fastidio e intolerancia. En algunos casos, se manifestaron cambios o trastornos en la alimentación y el sueño. El estudio sobre el efecto de la salud mental de niñas, niños y adolescentes fue realizado por la UNICEF en Argentina, junto con la Asociación Civil Intercambios y la Universidad Nacional de Lanús entre agosto de 2020 y febrero de este año. Se encuestaron 780 niñas, niños y adolescentes de 13 a 18 años. La investigación también evidencia la necesidad de recuperar espacios que se pierden durante el confinamiento. La construcción de casitas o carpas de juego permiten recuperar cierta autonomía dentro del hogar, pero en el 39% de los hogares no había lugar para jugar en sus casas, informó Elizabeth Ortiz. Bruselas pide menos restricciones para viajar. Se acerca el verano y crece la población vacunada, por lo que la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que levanten parte de las restricciones de viaje en el continente. Bruselas quiere que los países europeos armonicen sus medidas para facilitar la libre circulación en Europa. Proponemos que no se realicen pruebas PCR o cuarentenas para viajar a las personas totalmente vacunadas o que se hayan recuperado del virus. Esto ya se practica en muchos Estados miembros y debería existir independientemente de desde dónde se viaja o hacia dónde se viaja. Proponemos un acuerdo común sobre qué se entiende como persona totalmente vacunada en el contexto de un viaje. Para nosotros significa 14 días después de haber recibido su última dosis. Bruselas quiere que las personas que no entren en esas dos categorías estén sujetas al color de la zona de donde provienen. Eso significará que no habrá restricciones para las áreas verdes, habrá pruebas PCR para las naranjas y la posibilidad de cuarentena para las rojas. Las propuestas están diseñadas para complementar el certificado de viaje COVID de la Unión Europea, que se espera que esté listo para el 1 de julio. Pero este documento permitirá a los Estados miembros imponer sus propios requisitos de entrada. Realmente no tenemos la garantía de que los Estados miembros mantendrán este compromiso, porque el mismo certificado COVID permitirá expresamente a los Estados miembros apartarse de él. Como por ejemplo en una situación en la que alguien ha recibido una vacuna pero no la segunda dosis. Algunos países pueden reservarse el derecho de no reconocer el certificado COVID e imponer requisitos adicionales. Por lo que no creo que esta sea realmente la solución, sino que será la causa de muchos problemas para el verano de muchos europeos. Las propuestas pasarán ahora al Consejo para su debate y posible adopción a mediados de junio. Vamos a Ginebra, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud, al reporte que se nos ofrece por parte de Verónica López, corresponsal de EFE. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Comenzamos el mes de junio superando la cifra de 170 millones de infectados desde el inicio de la pandemia. De ellos, 3,5 millones han fallecido. La vacunación prosigue, aunque lo hace de forma desigual por todo el planeta. En total, se han inoculado 1.580 millones de dosis. El número de casos y muertes globales sigue bajando desde hace un mes. El mayor descenso de contagios se da en Europa, donde también desciende el número de fallecidos después de que el continente superara el 1.000.000 de muertos a mediados de abril.
La situación también mejora en el sudeste de Asia. Disminuyen los casos después de registrar los mayores incrementos los meses pasados. El país asiático más afectado es la India, que ha sobrepasado los 28 millones de infecciones, aunque en las últimas 24 horas registró la menor cifra de contagios en 50 días. Sin embargo, las muertes repuntan en el Pacífico Occidental, sobre todo en Filipinas, Japón y Malasia. En América se mantienen estables los contagios, pero siguen preocupando las cifras de muertes en países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, mientras Colombia sigue inmersa en la peor ola y bate récords en vacunación con 300.000 dosis en un día. Sin embargo, en África la vacunación va lenta debido a los problemas de suministro. Sudáfrica concentra 1/3 de las infecciones en el continente y ha optado por endurecer las restricciones. Este es el panorama que presenta la pandemia a día de hoy. La Organización Mundial de la Salud considera que es un error creer que el peligro ha acabado. En su asamblea anual ha analizado la respuesta a la crisis sanitaria. La conclusión, según ha manifestado su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, es que debería redactarse una convención sobre pandemias que prepare al mundo para la próxima que llegue. Un tratado fomentaría una mayor confianza y responsabilidad compartida y proporcionaría una base sólida sobre la cual construir otros mecanismos para la seguridad sanitaria mundial. En la clausura de la Asamblea también se ha puesto de manifiesto la necesidad de una financiación sostenible para la OMS. Hace falta que sea más fuerte ante las crisis y esto no es posible si depende, como ahora, de contribuciones voluntarias de grandes donantes. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Y como le anticipábamos, las autoridades sanitarias chinas anunciaron la detección del primer caso mundial de gripe aviar H1N1 en humanos. En un comunicado, la Comisión Nacional de Sanidad asegura que hasta ahora nunca se había detectado un contagio a humanos de ese virus, que se trata de una transmisión accidental y que el riesgo de una propagación a gran escala es, de momento, muy bajo. Y 1 de cada 4 mexicanos mayores de 18 años ya está vacunado contra COVID-19, aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Por lo anterior, explicó que al corte del 30 de mayo se han aplicado 30.477.703 dosis contra coronavirus, las cuales han sido administradas a 21.796.967 personas. Esta cifra equivale al 24% del total de adultos en el país, lo cual, dijo, significa que 1 de cada 4 personas mayores de 18 años ya han sido vacunadas contra el virus del SARS-CoV-2. Informó que actualmente 12.415.247 personas tienen ya el esquema completo de vacunación y 9.381.720 cuentan con medio esquema. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que entregará dispositivos médicos de respiración mecánica fabricados en el país a 10 naciones de América Latina ante la crisis sanitaria que prevalece a nivel mundial por la pandemia del coronavirus. De esta manera, los países atenderán a personas afectadas por la COVID-19 como parte del proyecto Mesoamérica, un programa mesoamericano de integración y desarrollo que potencia la cooperación entre las naciones. Bueno, y en más información identifican la variante india de Reino Unido, esto en Vietnam, pero lo estaremos comentando un poco más adelante. Por lo pronto, acompáñenos a esta pausa. Y como ya le adelantábamos, identifican la variante india y de Reino Unido en Vietnam.
Detectan nueva variante del virus SARS-CoV-2 en Vietnam. Se trata de un híbrido entre las cepas de la India y de la británica, la cual tiene una tasa de propagación rápida y una fuerte dispersión en el aire, según explicó el Ministerio de Salud de ese país. Actualmente, tanto la variante de la India como la del Reino Unido ya circulan en los pacientes enfermos de Vietnam, por lo que al investigar la secuencia del genoma del virus en personas infectadas recientemente, fue descubierta esta nueva variante. La principal característica de esta nueva cepa es la transmisión rápida, ya que el virus se propaga amplia y fuertemente en el aire. La concentración de virus en la garganta y en la saliva aumenta rápidamente y se extiende velozmente en un entorno cercano. El nivel de eliminación de patógenos también es muy rápido, de acuerdo con medios locales. Hasta el momento, esa nación ha detectado 7 variantes del SARS-CoV-2, pero no detalló cuántos hay de esta nueva variante. En este momento, y ante el aumento de los contagios, las actividades económicas están muy limitadas en el país y los lugares de ocio y de culto están cerrados en varias regiones. Vietnam tiene 97 millones de habitantes y por ahora ha vacunado a 1 millón de personas y tiene registrados 6.396 casos confirmados y 47 defunciones, informó Rocío López Fonseca. Y es nuestra misma compañera Rocío López Fonseca quien nos informa de lo siguiente, los efectos colaterales de la pandemia. Un estudio del Colegio General de la Psicología de España determinó que la pandemia ha originado problemas psicológicos en la población por impacto de la COVID-19. Los expertos apuntan a la depresión grave, ansiedad o una peor calidad de sueño como algunos de los efectos más frecuentes. Los expertos hablan de depresión grave o moderada como uno de los efectos colaterales de la pandemia. El Consejo General de la Psicología de España explica en su estudio malestar psicológico derivado de la COVID-19 en la segunda ola. Detalla que la población ha sufrido constantes cambios desde el inicio de la COVID-19, además de la presencia de múltiples situaciones estresantes, muerte de familiares, internamiento por días o semanas en terapias intensivas u hospitalización solos. Según su estudio, detalla que 1 de cada 4 españoles presenta síntomas relacionados con la depresión grave o moderada por la COVID-19. Además, 1 de cada 3 tienen síntomas relacionados con la ansiedad. El estudio tiene entre sus objetivos ayudar a la población a detectar el malestar psicológico, ayudar a la comprensión de lo que le puede estar ocurriendo y ofrecer recursos y recomendaciones para favorecer el bienestar, además de contribuir a disminuir posibles síntomas. Quienes padecen la depresión y ansiedad originada por la pandemia también pueden presentar ansiedad, rabia, tristeza, impotencia o angustia, entre otras emociones. Esta investigación también apunta a que el 41.2% de los españoles duerme menos y que un 36% ha disminuido la cantidad de ejercicio físico, informó Rocío López Fonseca. Y también en esta información que nos ofrecen por parte de la agencia Euronews se advierte que desde el año pasado ya se venía señalando que la pandemia del coronavirus afectaría a la salud mental. La pandemia de coronavirus está afectando a la salud mental de miles de personas en todo el mundo. Depresión, ansiedad e incertidumbre componen su triste huella invisible. Al confinamiento se le suma el miedo al contagio y la retahíla diaria de cientos de miles de muertos, además de las pérdidas humanas sin despedidas ni duelos. Ante un posible aumento de los suicidios, la ONU pide tomar medidas para cuidar la salud mental. La pandemia de COVID-19 está afectando a familias y comunidades con una carga de estrés mental adicional. Se exponen a un mayor riesgo el personal médico en primera línea, las personas mayores y también los jóvenes que ya tenían problemas mentales. Y también quienes están atrapados en conflictos y crisis. Debemos ayudarles y apoyarles. Varios estudios confirman que muchos profesionales sanitarios necesitaron apoyo psicológico y ponen de relieve la vulnerabilidad mental ante el aumento del sentimiento de angustia. Varias encuestas en Canadá muestran que el 47% del personal sanitario necesitó apoyo psicológico, es decir, casi la mitad. En China, un 50% de los encuestados sufrió depresión y crisis de ansiedad y el 34% padeció insomnio, explica la directora del Departamento de Salud Mental de la OMS.
La depresión afecta a cerca de 300 millones de personas en el mundo. La crisis económica que vendrá tras la pandemia aumentará los problemas de salud mental y las tasas de suicidio. Invertir en nuestros sistemas de salud es la mejor medida de prevención para evitar que empeore la situación. También hay especialistas que advertían acerca de estos efectos en la salud mental y un desbordamiento de los servicios de salud mental en las instituciones. Cuando termine la desescalada o cuando empiece la desescalada y vaya terminando el confinamiento, obviamente las personas van a salir a la calle con la sensación de que no ha sucedido nada o que la vida va a continuar siendo igual que era, y esto no es así. Esto va a conllevar un proceso de adaptación importante en toda la población, y ese proceso de adaptación a veces no se lleva bastante bien, no se lleva como se debería de llevar. Esto sin duda va a contribuir, junto con todo el tiempo de confinamiento, a una solicitud de asistencia psicológica que sin duda también va a generar una avalancha en las unidades de salud mental. Esto puede considerarse un problema, puesto que no tenemos, desgraciadamente, los recursos adecuados para poder asumir esta avalancha que muchos profesionales ya estamos considerando que va a venir. El problema de la salud mental en nuestro país es que es la gran olvidada dentro del sistema sanitario. Para que nos hagamos una idea y centrándonos en lo que es la presencia de psicólogos clínicos dentro de salud mental, España tiene 6 por cada 100.000 habitantes. La media europea nos triplica, incluso hay algunos países de Europa que la cifra podía multiplicarse por 10. Esto quiere decir que ya antes de que surgiera este problema del coronavirus, nosotros teníamos una gran dificultad para poder atender a todos con la calidad asistencial que realmente merece el paciente. Teníamos problema para atender a todos aquellos que venían a salud mental, fundamentalmente por la falta de recursos humanos. Voy continuando con esos efectos emocionales y mentales que trae consigo, que arroja la pandemia de COVID-19. Pacientes con esta enfermedad, sobre todo cuando se trata de pacientes graves, presentan un deterioro cognitivo similar al envejecimiento. Haber padecido COVID-19 con síntomas graves puede generar una afección comparable a un deterioro cognitivo de 10 años. Esto quiere decir que la enfermedad provoca el impacto semejante a un envejecimiento de una década, informó el neuropsicólogo Juan Carlos Flores Bustillo. Aquellos pacientes asintomáticos o con enfermedad leve pueden presentar un deterioro similar al envejecimiento de 5 años. No logran funcionar como antes, les cuesta trabajo recordar las cosas. Los esfuerzos del sistema de salud se enfocaron en la rehabilitación física, pero dejaron de lado la psicológica. El especialista explicó el caso de una persona. Un integrante contagió a toda su familia de COVID-19, pero ella tuvo una enfermedad severa. Cuando los hospitales estaban saturados en la Ciudad de México, ella no tuvo acceso a una cama. Por ello, su convalecencia tuvo que ser en casa. No tiene comorbilidades como diabetes o hipertensión. Le inyectaron una gran cantidad de medicamentos. Logró salir de los síntomas físicos tras un mes. Pero esta mujer de 39 años con posgrado comenzó a tener problemas cuando regresó a trabajar porque pierde la noción del tiempo, además de tener dificultades en operaciones matemáticas y para la planeación de su trabajo. Porque se da cuenta de que no es capaz de localizar los días de la semana, pierde orientación en tiempo y espacio. Ella a veces cree que es lunes cuando en realidad es domingo y a veces piensa que es martes cuando es jueves. También se le van las nociones de horario. Ella piensa que está en la mañana cuando realmente ya está en la tarde. Piensa que apenas va a llegar a su trabajo cuando realmente ya va de salida. Olvida las reuniones, incluso se le dificulta decir conceptos. Tiene que dar la idea y hacer rodeos para que la gente entienda lo que quiere decir. También nota que cuando quiere ponerse a platicar con las personas acerca de términos utilizados en áreas administrativas, no puede decir el nombre de las cosas que quiere decir. Ella en su mente tiene noción de lo que quiere decir, sabe para qué sirve, sabe cómo se utiliza, pero no puede encontrar la palabra. Algunas actividades que requerían poco tiempo pueden demorar hasta una semana luego de haber enfrentado la COVID, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, tan solo algunos de los efectos que se han venido detectando, insistimos, principalmente efectos y repercusiones mentales y emocionales. Ya vimos también este tema de índole cognitiva. En más información, desde antes de la pandemia,
había problemas para atender la salud mental de los niños en Estados Unidos. Antes de la pandemia, muchos niños con necesidades de salud mental no recibían atención, por lo que es posible que el acceso a estos servicios hayan empeorado con la pandemia. Aunque el acceso a la salud mental mediante la telemedicina aumentó, las escuelas eran un sitio comúnmente utilizado por niños y adolescentes para atenderse, pero ante el cierre de los centros educativos fue interrumpida la atención, informó la Fundación Kaiser. Muchos padres han reportado malos resultados de salud mental en sus hijos durante la pandemia. En mayo de 2020, poco después de que comenzara, el 29% dijo que la salud mental o emocional de sus hijos ya estaba dañada. Una investigación más reciente de octubre de 2020 mostró que 31% de los padres dijeron que la salud mental o emocional de sus hijos era peor que antes de la COVID. Algunos niños han mostrado mayor irritabilidad, apego y miedo, y han tenido problemas para dormir y falta de apetito. A medida de que los problemas de salud mental se vuelven más pronunciados entre los niños, es posible que también aumenten los problemas de acceso a la atención. Además, los padres están experimentando estrés y mala salud mental. 49% de los hogares con niños reportaron una pérdida de ingresos laborales y el resto dijo que tenía dificultades para pagar los gastos domésticos a finales de marzo de este año. La mala salud mental de los padres puede afectar negativamente la salud mental de los niños. Además, los pequeños de hogares de bajos ingresos corren un mayor riesgo de tener problemas de salud mental y es menos probable que tengan acceso a la atención de salud mental necesaria en comparación con los niños de hogares de altos ingresos, informó Elizabeth Ortiz. Así las cosas, abundaremos por supuesto en estos efectos emocionales y mentales de la pandemia, pero será después de esta pausa, no se vaya. Bueno, pues se ha comentado ya acerca de estas repercusiones en lo relacionado con la salud mental. Un factor que seguramente agrava o complica las cosas, principalmente en países que poco están acostumbrados a tratar a sus ciudadanos en este tema de la salud mental. O cambiaría inclusive el planteamiento. No es que los gobiernos estén poco acostumbrados a tratar a sus ciudadanos, simplemente los habitantes de estos países, principalmente, insisto, latinoamericanos, poco acostumbramos a acudir a este tipo de atención. Inclusive, aún en nuestros días, cuando se habla todavía de la necesidad de acudir al psicólogo o no se diga al psiquiatra por algún motivo, bueno, pues las objeciones son muy variadas y la principal respuesta, seguramente en términos muy coloquiales, siempre dicen, pues es que yo no estoy loco, cuando en realidad pues se tendría que tratar también de una disciplina a la que se recurra de manera constante para lograr también con ello abonarle una mejor calidad de vida. Espero no estarme equivocando en mi percepción, pero para que nos saque de dudas, saludamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera. Bienvenido, doctor. Gracias, José Ángel, qué gusto saludarte. Pues efectivamente, un tema muy importante en la pandemia de COVID-19, pero un tema muy importante en general. Tú lo has dicho muy bien. Afortunadamente, la cultura de revisar, de autoexplorar la salud mental, pero además de pedir apoyo, de pedir ayuda, de acudir con los profesionales de la salud mental es cada vez mayor en la sociedad. Y eso es importante porque vivimos cada día un mundo más complejo. Vivimos cada vez con mayor estrés, probablemente con más situaciones que generan ansiedad, etcétera. Exacto. Y la pandemia de COVID-19 ha venido a agudizar estos serios problemas relativos a la salud mental. Fíjate, José Ángel, creo que los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno de ellos es el estrés, la ansiedad, la preocupación y en muchos momentos la depresión que ha generado esta pandemia
en la población general. Exacto. Por el temor de infectarse, por el temor de que enferme mi ser querido, por el temor de que ese ser querido sea un paciente altamente vulnerable, que pueda ir a gravedad, por el temor a que no tenga las condiciones óptimas para su adecuada atención, vamos, por todo lo que estaría alrededor de el riesgo de estar infectado, estar enfermo de COVID-19 o de que mi familiar, mi ser querido lo esté o adquiera la enfermedad. Pero segundo, la salud mental relacionada con el impacto que ha generado COVID-19 desde el punto de vista económico y social. Por supuesto. ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuántos negocios han cerrado? ¿Cuántas familias han visto un deterioro económico durante este año y medio de la pandemia por todas estas razones? Y eso evidentemente ha generado un trastorno a la salud mental de forma indirecta al que causa el temor por el COVID, por estar enfermo por COVID. Pero el otro grupo importante de pacientes o de personas impactadas en su salud mental son quienes han enfermado de COVID. Claro. Porque el COVID, dentro de la esfera de signos y síntomas, de sintomatología, que puede dejar de manera residual, incluye síntomas de estrés, de ansiedad, de trastornos del sueño, de depresión, que frecuentemente han prevalecido incluso a lo largo de semanas o a lo largo de meses después de un episodio grave de COVID. Entonces creo que estas han sido todas las esferas que el COVID ha impactado relativas a la salud mental. Y bueno, ¿qué decir de una que particularmente a mí me parece que ha marcado o que marcó al menos durante los primeros meses esos escenarios tan lamentables a las familias que perdieron a un ser querido por COVID-19, en donde no pudieron despedirse de ese ser querido, no pudieron verlo, tocarlo, acercarse, hablar con él en los últimos momentos, y la falta de un cierre en ese momento tan importante, en esa despedida que la familia debe tener, impactó y sigue impactando seguramente a quienes en esas circunstancias perdieron a un ser amado por COVID-19. Pues todo esto trae consigo también complicaciones, seguramente, y bastantes al sector salud, doctor, porque no estamos preparados para este tipo de atención, ahora sí que de manera masiva. Tú lo dices bien. Quisiéramos tener una cantidad de psicólogos, una cantidad de psiquiatras suficiente para atender todos los problemas de salud mental. Los que se han generado con respecto a COVID-19, pero los preexistentes, José Ángel. Las estimaciones son que alrededor del 10% de la población general tiene algún trastorno en su esfera emocional y psicológica, incluidos temor, ansiedad, depresión, la combinación de temor, ansiedad y depresión, frecuentemente estados depresivos, pero también frecuentemente depresión como tal, que tiene una diferencia en su definición. Un estado depresivo es el que cualquier persona podemos tener, podemos sufrir por una causa concreta. Yo pierdo a un ser querido y puedo entrar a un estado depresivo por la tristeza que me ha generado esa pérdida. Pero la depresión como tal es un estado permanente o al menos prolongado, y frecuentemente sin tener una causa bien concreta, bien definida, por la cual ese ser humano se siente triste, se siente desolado. Entonces, 10% de la población previo al COVID
ya tenía algún trastorno en la esfera psicológica y emocional, y ahora con el COVID, las estimaciones son que el 30% de las personas que han sufrido un episodio de COVID han quedado con síntomas residuales o prolongados de esta naturaleza, incluyendo los trastornos del sueño. Muy importante, 30% con trastornos del sueño. Y eso va a requerir que el personal de la salud, y no solamente los psicólogos y los psiquiatras, sino en general el personal de la salud, estemos preparados para poder enfrentar esto que puede ser un grave problema de salud pública. ¿Estos trastornos del sueño tienen que ver también con factores emocionales? ¿O hay algo físico que lo provoque? Las dos circunstancias. Fíjate que en lo biológico, lo que se ha encontrado es que los vasos sanguíneos cerebrales, y particularmente los que se encuentran en las regiones que integran la esfera de las emociones, como es el caso del hipocampo, esos vasos sanguíneos también se inflaman con el COVID. También sufren ese trastorno microanatómico que puede dejar este tipo de síntomas y secuelas. Pero también se ha encontrado que sin que exista este factor estrictamente biológico, los pacientes, por el temor a volver a enfermar o por el temor a transmitir la enfermedad o por el impacto psicológico que les dejó este episodio, a lo cual conocemos como trastorno postraumático o estrés postraumático, puede asociarse, puede acompañarse con trastornos del sueño. En todos estos casos, por supuesto que lo recomendable es acudir a un experto y seguro en una buena cantidad habrá de otorgar medicamentos, doctor. En una buena cantidad pueden requerirse medicamentos, ahí hay que procurar diferenciar muy bien entre aquellos que podrán resolver solo con un soporte psicológico, pero también hay que identificar aquellos que van a requerir ambas cosas, soporte psicológico, pero también posiblemente fármacos, ansiolíticos, antidepresivos, inductores del sueño, por ejemplo, que se están utilizando mucho en pacientes con post-COVID. Te diría que posiblemente 30% de los pacientes en lo que conocemos esta etapa post-COVID. Seguimos platicando porque también hay que abundar en otro tipo de efectos. Por ejemplo, ya se mencionaba en información que le compartimos a usted minutos antes acerca del impacto cognitivo que equivaldría a llegar a la senectud, un retraso, digamos, en el nivel cognitivo de aproximadamente 10 años, pero lo comentamos con todo un poco más adelante. Ángel. Es otro apartado. Exactamente. Que habitualmente lo situamos dentro de la esfera neurológica más que psicológica, pero creo que están muy correlacionadas. Bueno, habremos de comentarlo entonces. Apenas regresemos de la pausa, así que a usted le invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Urge atender los problemas emocionales para evitar, advierten, problemas aún mayores. Personal médico, familiares de enfermos o de fallecidos, o personas que han perdido su empleo o sus ingresos, se pueden sentir incapacitados y tener mucho sufrimiento, por lo que es necesario que sean atendidos, recomiendan expertos que se dedican a la salud mental.
Ya que son muchas las personas que están viviendo algún tipo de malestar psicológico, especialistas en salud mental han creado varios manuales o recomendaciones y herramientas para poder enfrentar estos problemas. Se busca proveer de información para ayudar a entender qué emociones y reacciones podemos estar experimentando en relación con la pandemia, desde aprender qué son los pensamientos hasta identificar qué es lo que produce ese malestar y cómo solucionarlo. La exposición prolongada a una situación tan estresante, incierta y excepcional puede generar en muchas personas un desgaste o agotamiento emocional que tiene que ser atendido, ya que desde el desempleo, la pérdida de seres queridos y estilos y formas de vida, además del cambio de hábitos, pueden generar emociones desagradables e incapacitantes. Algunos especialistas en salud mental han creado algunas guías y recomendaciones llamadas el método IMAN. Identifica en qué momento te encuentras, cuáles son las emociones, pensamientos y o conductas que te hacen sufrir y las que te ayudan. Mantener tu atención en cómo gestionas tus recursos, en las cosas que sí puedes hacer en medio de esta pandemia. Actúa y utiliza las estrategias que ya tienes o que has aprendido y que más te ayudan en tu caso. Y no olvides pedir ayuda si lo necesitas. Informó Rocío López Fonseca. Los efectos de la pandemia, en este caso particular, bueno, también los que tienen que ver con factores emocionales y cognitivos. Mencionábamos, doctor, también este otro punto, justamente ese retraso en el nivel cognitivo que trae como repercusión neurológica, nos mencionaba, doctor. Definitivamente. Fíjate, José Ángel, que alrededor del 20% de los pacientes con COVID, incluso COVID moderado, han tenido el reporte de síntomas residuales relacionados con la esfera cognitiva. Ellos, y en las publicaciones académicas al respecto, señalan tener un trastorno en la concentración, lo que en la literatura anglosajona han llamado brain fog, o fog brain, el cerebro nebuloso, una sensación de no estar concentrados, una sensación de olvidar las cosas rápidamente, una sensación de no tener al 100% las actividades neurológicas superiores. Y en algunos pacientes se relata la sensación incluso de inseguridad por tener esta falta de concentración. Muchas personas incluso han retrasado su regreso a actividades laborales por este motivo, exactamente. Te decía, las publicaciones académicas al respecto hablan de hasta un 20%. De esta, que todavía no podemos definirla como secuela, porque muchos pacientes con estas características se han recuperado y han recuperado bien esas funciones neurológicas superiores. Sin embargo, en algunos la persistencia ha sido de varias semanas, incluso de meses. Entonces, va a haber que caracterizar perfectamente bien si algunos pacientes terminan con esto como una secuela o si solamente como síntomas prolongados de COVID. Que de quedar ya como secuela, doctor, pues ya se tendría que convertir en un factor incapacitante. Bueno, dependiendo del grado, definitivamente. La mayor parte de pacientes se han recuperado y han tenido de nuevo inserción a sus actividades laborales, escolares, etcétera, pero dependiendo el grado, la duración, etcétera, se puede calificar como hasta incapacitante algún caso de esta naturaleza, ¿no? A toro pasado tendríamos que decir que tal vez nos factó, y esto a nivel global, desde que inició este tema de la pandemia, el confinamiento y demás, algún tipo de acompañamiento permanente para evitar estos problemas que ahora estamos viviendo de la depresión, la ansiedad y estos otros a los que estamos también ya llegando de otra índole.
Puede ser, José Ángel. Sin embargo, en todo el mundo ha habido esfuerzos muy interesantes por parte de las propias estructuras de salud, por parte de universidades, por parte de fundaciones, asociaciones de respaldo psicológico, tanto a pacientes con COVID, a su familia, pero también a la población en general. Se han instalado, por ejemplo, programas de apoyo a través de líneas telefónicas, a través de videoconferencias, a través de plataformas digitales que han permitido, por ejemplo, incluso en situaciones de crisis psicológicas, hacer llevadera esta situación, pero particularmente en momentos de crisis, poder hacer esa, valga la redundancia, atención en crisis. Y estos esfuerzos que han ocurrido a todos los niveles, creo que de alguna manera han amortiguado el impacto psicológico, emotivo, incluso neurológico que han sufrido muchos de estos pacientes, su familia y en general la sociedad. Otro factor que nos faltó comentar y que creo que es de alto impacto con motivo del trastorno a la esfera cognitiva y a la esfera de las emociones, la esfera psicológica, pues ha sido los múltiples momentos de confinamiento social que han disminuido la convivencia entre los seres humanos, la relación entre las personas, y esto lo han sufrido niños, lo han sufrido adolescentes, lo han sufrido jóvenes. Ellos, en buena medida, parte de su formación está en las relaciones humanas, parte de su formación integral está en la generación de valores que muchos de ellos se dan precisamente en base a las relaciones humanas. Entonces, también esta es otra línea por la cual la sociedad en general se ha visto impactada por el COVID-19. Y justo partiendo de ello, atención especial merecerían los niños, claro, doctor. Claro, definitivamente. Los niños, fíjate, José Ángel, muchos niños tuvieron, por ejemplo, un año de actividad escolar y luego vino la pandemia. Imaginemos el impacto que para ellos significó el haber tenido esa convivencia durante un año, el haber generado la amistad, el haber tenido esos niveles de fraternidad, porque así ocurre en nuestras etapas tempranas de la vida, y luego dejar de ver a sus compañeritos. Cuando les representa todo un atractivo ir a la escuela precisamente por esa convivencia, y luego un año y medio sin volverlos a ver, a lo mejor viéndolos a través de plataformas electrónicas, etcétera, en actividades escolares, no es lo mismo, definitivamente. Y muchos de estos niños, claro que se han impactado sustancialmente en su esfera emocional y requieren o han requerido atención a la esfera psicológica. Y luego están todavía los más pequeños, doctor, aquellos promediando los 3 años, claro, que ni siquiera habían tenido la oportunidad de convivir con otros menores, con otros pequeños, y no saben lo que es eso realmente, de tener amigos de su edad. Más bien han estado nada más ahí con los adultos en casa. Efectivamente, y para los profesionales del desarrollo humano, existen momentos en la etapa de la vida en que se van generando las destrezas, aptitudes, la parte fundamental que genera la socialización en el desarrollo, tanto psicológico como también neurológico, y no se diga también el desarrollo físico. Todo eso se ha impactado invariablemente, y como estas esferas del desarrollo somático, es decir, físico, psicológico, emocional, van teniendo momentos etarios significativos, porque es parte de incluso la biología del ser humano. Bueno, entonces cuando no se logró cierto momento de socialización en tal etapa de la vida, ese momento de socialización puede ser más difícil en otra etapa que no era la idónea para ese propósito, ¿no? Doctor, tal vez para ya comenzar a cerrar la pinza y antes de despedirnos, tendríamos que decir entonces que todos
tendríamos que reconocer que de alguna u otra manera esta pandemia nos trajo un impacto en nuestra salud mental. Definitivo. Y por lo tanto, a partir de este reconocimiento tendríamos que sí buscar algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo, porque o tuvimos problemas económicos, o sufrimos y padecimos la pérdida de algún ser querido, o simplemente el miedo que causó todo esto y que trajo consigo ansiedad y en algunos casos hasta depresión. Es decir, tenemos que reconocer que hay que buscar el apoyo de expertos. Sí, tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que evaluar cómo se encuentra nuestra salud mental, pero también tenemos que ver a nuestro entorno, porque a veces un ser querido puede estar sufriendo de esa esfera psicológica, puede estar en un estado de tristeza, puede estar ansioso, puede estar con trastornos del sueño. No verlo para sí mismo y también no identificarlo o negarlo. Y la negación también es conveniente enfrentarla a través de la ayuda primero de quienes están o estamos alrededor, pero también a través enseguida de los profesionales de la salud. Entonces es mirar hacia adentro, pero también mirar cómo se encuentran quienes están a nuestro alrededor, para que identificando un impacto, un trastorno a esta esfera psicológica y emocional, podamos brindar nuestra mejor ayuda o el consejo de ver a un profesional de la salud. Ya para despedirnos, bueno, mención especial merece el tema del trastorno del sueño, que en buena medida tal vez tuvo que ver con malos hábitos personales. Sí, por supuesto. Como no salíamos. Claro. Fíjate que sí, muchos trastornos del sueño están relacionados, sí, con el impacto que generó psicológicamente el COVID, pero también con nuestro estado de salud preexistente. La obesidad genera trastornos del sueño, por ejemplo. Hipertensión, diabetes generan trastornos del sueño. Pero fíjate que hay algo que no comentamos y que creo que no nos va a dar tiempo suficiente en el programa, pero ya lo retomaremos. Algunos estudios señalan que se incrementó la ingesta de alcohol durante el periodo pandémico. Como hubo mucho aislamiento social, bueno, eso pudo haber generado sedentarismo y por otro lado mayor consumo de bebidas embriagantes. Cuidado con ese detalle, creo que ameritará quizás, ¿por qué no?, hasta un programa adicional. Así es. Doctor, muchas gracias. Gracias, José Ángel, con todo gusto siempre. Muy amable, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y gracias también a usted por su compañía. Pásela bien.